hablado de que las mujeres tienen una menor propensión a la corrupción, pero esto realmente se debe, por una parte, a que muchas mujeres han visto con pocas posibilidades en estar en espacios de decisión o espacios de liderazgo, es decir, en menos acceso de toma de decisiones. Por una parte, es decir, las mujeres no necesariamente es que sean menos corruptas por ser mujeres. Lo que es una realidad es que hemos tenido menos acceso a estos espacios de decisión, a determinaciones importantes, a tener espacios de poder donde se puede ejercer ese poder. Y yo diría que decir que por sí misma un género u otro es menos corrupto no necesariamente es correcto. Lo que necesitamos hablar es que en estos espacios los que se da la corrupción también hay una corrupción que impacta directamente a las mujeres de manera diferenciada y desproporcional, y más a aquellas que tienen escasos recursos. Yo diría que las mujeres también, muchas, acceden, por ejemplo, a sobornos, acceden a algún tipo de ser parte de esta corrupción, en muchas ocasiones llevadas por situaciones que sí están vinculadas al género, pero sobre todo a las desigualdades económicas. Por la pregunta, fíjate que hablar de corrupción ligada a la condición de género masculino, género femenino, pasa y transita por el ejercicio del poder, sin duda. Y los hombres han tenido acceso al poder y al ejercicio del poder desde el inicio de la humanidad, o sea, desde el inicio de los tiempos. Lo que sí hay, y yo así lo aprecio, hay un cambio sustantivo cuando las mujeres acceden al poder y ejercen el poder, porque pues una cosa es tener el poder y otra cosa es ejercerlo. Cambia mucho la connotación. ¿Qué pasa cuando las mujeres ejercen el poder? Pasan varias cuestiones. Una, son altamente cuestionadas por ese ejercicio del poder, pero también están sometidas a un escrutinio mucho mayor. ¿Por qué? Porque a los hombres, por la condición de género y por esta estructura patriarcal de dominación que transita de manera milenaria, pues los hombres pareciera que el ejercicio del poder les es natural y les es propio, ¿no? Y resulta que este tránsito del ejercicio del poder desde esta mirada masculina también transita por la forma de conservar el poder. Y muchos de los acontecimientos relacionados con la forma masculina de conservar el poder transitan por la corrupción. ¿Por qué? Porque aquel que desea mantener el poder, conservar el poder, ejercer el poder, perpetuarse en el poder, muchas de las ocasiones cae en excesos del mismo ejercicio del poder y cae en la corrupción. Yo desde mi apreciación, si bien las mujeres en condiciones de ejercicio del poder pudieran estar tentadas a caer en excesos del mismo o en corrupción, al sentirse y verse que son objeto de mayor escrutinio, hay una contención a esa propensión a la corrupción. En el libro que el día de hoy estamos comentando y promocionando, hay un aspecto del capítulo que me correspondió desarrollar, donde yo hablo del feminismo y un proyecto ético-político. Entonces, con una mirada feminista y con una mirada sentada también en una ética feminista, eh, pues el ascenso y el ejercicio del poder debe también de observarse con una responsabilidad para las mujeres desde el ejercicio del poder de las mujeres con relación a asumir un cargo público con unos estándares éticos mucho más altos por ese escrutinio continuo que tenemos las mujeres por el hecho de ser mujeres. O sea, no solamente por el hecho de ser mujeres se nos critica, se nos castiga, se nos sanciona, se nos violenta, sino que también estamos ante un mayor escrutinio. Esa sería mi apreciación con relación a esta pregunta. Muchas gracias. Algunos estudios académicos han demostrado que existe una correlación entre la proporción de mujeres en posiciones de poder y las medidas que resultan de las mediciones de corrupción.
Eso no necesariamente significa que un nivel mayor de participación en la vida pública de las mujeres lleve a menores niveles de este delito. Ya hemos comentado que simplemente hay menores mujeres en esas decisiones, tomándolas de manera rutinaria, y por eso es que ahí hay un sesgo en esa estadística. No existen pruebas concretas de que las mujeres sean más o menos corruptas de los hombres. En igualdad de circunstancias, pues el género no sería un factor. Y aquí me gustaría destacar lo que UNODC comentó desde el 2019, ¿no? Que la oportunidad y la exposición son importantes para efectos de esta plática, porque si se presenta la oportunidad, las mujeres podrían ser igual de corruptas que los hombres si no existen las mismas bases éticas y la cultura de la legalidad, y existe esa oportunidad de impunidad y todos los efectos que acarrea el fenómeno sistémico de la corrupción. Por otra parte, lo que sí es cierto es que hay estadísticas delictivas que demuestran que las mujeres somos más renuentes al riesgo, también por esos sesgos que hemos tenido y estereotipos de género, de ser el sexo débil, de ser tranquilas y calmadas, la educación que ha intervenido por parte del sistema patriarcal, y por supuesto que eso también se refleja a tomar menos riesgos, y eso por supuesto aplica también a los crímenes de corrupción. También algunos estudios, nos dice UNODC, que las empresas que cotizan en bolsa sugieren que al contar con un mayor número de mujeres en puestos de tomas de decisiones, se han obtenido mejores resultados en términos de ética, en términos de bajos niveles de corrupción y mejores rendimientos financieros, por ejemplo. Y esto lo único que sugiere es que el aumento de la proporción de mujeres en lugares de trabajo mayoritariamente masculinizados ayuda a que esa organización, sea pública o privada, dominada por hombres. Al incluirse a la mujer en ese sistema, podría interrumpir la corrupción arraigada entre ellos. Entonces, bueno, lo que podría concluir es que se necesita más investigación para comprender de manera plena las causas que subyacen en este efecto de corrupción, para tener data que pueda demostrar si es verdad o no, pero insisto, solamente ha sido en estas líneas que he comentado en donde ha habido algunos datos, pero en igualdad de circunstancias y ante las mismas posibilidades paritarias de acceder a los mismos cargos públicos, pues no habría una diferenciación comprobada. Fórmula mágica, no es una fórmula única. Se trata de medidas preventivas en donde, por supuesto, la educación, la construcción de ciudadanía es muy importante. También la legislación, es decir, tener mecanismos legislativos que toquen y atajen la corrupción, y estas medidas preventivas, sin embargo, y estas medidas también, o estos mecanismos legales que de alguna manera se han avanzado, no son únicos. Se necesita también transformaciones culturales, transformaciones sociales y también condiciones económicas que reduzcan las desigualdades. Me parece que el combate a la corrupción es un tema que tenemos que plantear de manera, por una parte, global, y por otra parte también ver las aristas diferenciadas de las desigualdades. Y por supuesto, fundamental en el combate a la corrupción, el combate a la impunidad y un Estado de derecho que sea real y pleno. Combatir a la corrupción implica un compromiso social altísimo, pero también implica un compromiso de gobierno. Es decir, aquí los actos de corrupción tienen doble arista, ¿no? O sea, los actos de corrupción son aquellos actos que vemos puestos en la conducta de un servidor público y que afecta de manera directa el recurso público y el actuar gubernamental sobre, sobre los ciudadanas y los ciudadanos. Entonces, la ciudadanía es la afectada con relación a esas conductas o esos actos de corrupción. Pero como es una correlación conductual entre gobernantes y gobernados, si los gobernantes actúan de manera corrupta, la ciudadanía se impregna de esa forma eh, antiética de conducta, y eso lo vemos en los actos cotidianos todos los días, ¿no? Del ciudadano que cometió un acto de
por ejemplo, pasarse un alto y en consecuencia recibe una sanción de tránsito y para negociar, válgame la expresión, negociar no ser sancionado, entonces comete un acto de corrupción, ya sea ofreciendo pues pues liberarse de esa sanción a través de ofrecerle al funcionario, que sería el servidor público de tránsito, o bien el servidor público, en su cargo como policía de tránsito, solicitar una remuneración para liberar al ciudadano de la sanción. Entonces, es una relación vis a vis de naturaleza conductual. En el momento en que el servidor público, el gobernante, deje de hacer actos de corrupción, el mensaje es inmediatamente proporcional a la ciudadanía. La ciudadanía no buscará cometer un acto de corrupción donde sabe que va a caer el funcionario, ¿no? Entonces, es muy importante que esta correlación vis a vis venga desde una educación puesta desde la condición de los gobiernos. O sea, el Estado aquí tiene mucho que ver en ello, ¿no? O sea, los gobernantes, ¿no? El acto de la corrupción, insisto, pues es una conducta que le, que le compete, ¿no? A los individuos. No podemos hablar que toda la población es corrupta o que toda la ciudadanía es corrupta. Lo que sí necesitamos tener claro es que los individuos, de manera particular, se corrompen o no se corrompen. Y eso tiene que ver mucho con sus condiciones y sus propias valoraciones éticas frente al desempeño de un cargo público o frente al desempeño de su propia vida en la cotidianidad. Entonces, cómo combatir la corrupción tiene que ser un acto reeducativo, donde el compromiso sea tanto de los gobernantes y como parte también de la ciudadanía, ¿no? Entonces, si desde ahí se perfila un cambio medular, pues el ciudadano tendrá que comprender que los y las funcionarias públicas pues son incorruptibles. A lo mejor nos quedaría ahí en un signo de interrogación, pero que no es viable ni plausible pues que se cometan actos de corrupción en función de degradar la vida de la ciudadanía y de los propios funcionarios públicos. Importante que desde temprana edad y desde nuestro círculo más cercano, como es el familiar, el vecinal, el ámbito académico y el ámbito profesional ya a mayor edad, la cultura ética y la cultura de la legalidad sean acciones del día a día. Es muy relevante todo este tema, perdón, cultural. En segundo lugar, que existan medidas preventivas realmente eficaces. Cuando estamos en programas de cumplimiento, tanto del sector público como del sector privado, hay una pluralidad de medidas preventivas que no se mide su efectividad y es muy relevante para poder enfocarnos en las que sí están teniendo un impacto positivo en disminuir la corrupción. En tercer lugar, la detección oportuna de los fenómenos de corrupción con sistemas de denuncia eficaces, oportunos, protegiendo a las víctimas, por supuesto también a las personas testigas y que no tengan represalias. Poder garantizar la confidencialidad de la denuncia y la no represalia es algo también muy relevante para poder animar a la ciudadanía, e inclusive en sector público y sector privado, a hacer estas denuncias sin temor a que sea reprimido con una represalia. Por supuesto que no podemos dejar de lado y mencionar de manera muy especial el fortalecimiento a las fiscalías anticorrupción. Necesitamos que una vez que es detectado algún acto de corrupción, exista una justicia pronta y expedita y, por supuesto, con dimensión de género. Y hoy día, dentro de los comités coordinadores del Sistema Nacional Anticorrupción, tanto en el ámbito nacional como estatal, las fiscalías anticorrupción son las que menos presupuesto tienen para realizar su labor, las que menos capacitación tienen para poder tener una atención con dimensión de género y por eso es que tenemos que fortalecer a estas fiscalías especializadas. Y no podemos olvidar también la recuperación de activos, porque una vez que se realiza una investigación que pudiera tener
el fortalecer a través de la investigación el caso, si no se llega a la ejecución de sentencias a través de la recuperación de activos, está haciendo falta el cerrar el círculo virtuoso del combate a la corrupción. Y hoy día, a través de periodismo de investigaciones, como muchas veces detectamos en México los casos, y además, aún siendo muy públicos, no se está logrando llegar a la recuperación de activos. Y algo muy relevante es el sistema interrelacionado de sistemas entre sí. Hay 5 sistemas en particular en nuestro país, 5 sistemas nacionales que están trabajando en silos y que es relevante que se hablen entre sí. Y me refiero al Sistema Nacional Anticorrupción, al Sistema Nacional de Transparencia, al Sistema Nacional de Fiscalización, Sistema Nacional de Mejora Regulatoria y el Sistema de Archivos. Es muy importante que estos 5 sistemas formen un pentagrama con una interrelación muy concreta para poder establecer no nada más una política pública, sino atención a los casos de manera mucho más coordinada. Por supuesto, también necesitamos una ciudadanía activa para denunciar, pero esta ciudadanía activa para denunciar no nada más se debe a la apatía de ir a perder horas al Ministerio Público para denunciar. La principal razón por la que la ciudadanía no denuncia es por el miedo a alguna represalia o bien porque consideran que no pasa nada una vez que han denunciado. Entonces, el efecto de impunidad también es muy importante atenderlo y poner mucho énfasis tanto en contrataciones públicas como en el tratamiento público-privado a nivel municipal. Contrataciones públicas y corrupción en el ámbito municipal tienen que estar dentro de las políticas anticorrupción de una manera muy atendida, de manera muy puntual. Y de manera general, para todos estos temas, yo lo que podría resumir es que se necesita explorar en cada uno de estos puntos que he expuesto los vínculos que existen entre el género y la corrupción con base en datos que nos ayuden al mejoramiento de las políticas públicas. Es un libro fundamental si queremos conocer sobre desigualdades, sobre género y sobre corrupción. Es un libro escrito por mujeres en espacios diversos, con experiencias y características muy diferentes, que proporcionamos de alguna manera esta visión que nos acerca, que es que la corrupción sí afecta de manera diferenciada a las mujeres y además nos plantea el enorme reto de qué hay que hacer. Propiciamos esta interacción de mujeres, esta sinergia donde hacemos patente cómo la corrupción, afectando de manera diferenciada, tiene además características enormes y en mi caso, bueno, pues planteé cómo las desigualdades económicas están correlacionadas directamente con este fenómeno de la corrupción. Este libro evidencia las desigualdades, la extorsión, las brechas de género, el cohecho como un fenómeno de corrupción sexual, quizá una de las formas más brutales y además más agravantes, no solamente que agravian a la sociedad, sino que además evidencian que al Estado de Derecho le falta mucho y también le falta esta perspectiva de género para hacer patentes estas desigualdades. Este libro será fundamental para quienes quieran adentrarse en esta materia, para legisladoras, legisladores, administradores públicos o también para el público en general que quiera conocer cómo afecta a las mujeres la corrupción, cómo podemos contribuir también las mujeres en el combate a la corrupción y cómo además podemos plantear desde legislación hasta políticas públicas para disminuir la propensión a la corrupción y por supuesto también para que se puedan tipificar delitos que hoy no están tipificados en la legislación. La relevancia de este libro es que es poca la investigación que hay aún en esta correlación entre corrupción y género, y en particular destinado al asunto de si las mujeres son más o menos corruptas que los hombres, que de repente esa es la pregunta eh, que pudiera hacerse la mayoría de la población, de la ciudadanía o de los interesados en esta obra. Entonces, es un tema que es importante profundizar, atender, darle seguimiento y sin duda también favorece dentro de las lecturas académicas y también nos ayuda a ver en diferentes aristas y desde diferentes puntos eh,
de vistas y opiniones, cuál es esta incidencia que afecta a las mujeres que se enfrentan no solamente a situaciones de corrupción, sino que pudieran caer en situaciones de corrupción. Yo, como lo decía en las preguntas anteriores, la propensión, creo yo, de las mujeres a caer en la corrupción, desde mi apreciación, sería menor, a reserva de los estudios que pudiera haber al respecto para evidenciarlo, o sea, en temas de análisis del mismo. ¿Por qué? Porque estamos ante un mayor escrutinio público. Las mujeres somos cuestionadas absolutamente en todo, ¿no? Y debido a nuestra condición de género, estamos sometidas en términos reales a probar que somos mejores en ciertos aspectos de la vida política, de la vida administrativa, de la vida académica. ¿Por qué? Porque ante el cuestionamiento desde una visión patriarcal, pues en el momento en que alguna de las mujeres o las mujeres pudieran caer en un acto de corrupción, de inmediato vendría una crítica severa a la conducta de las mujeres dentro de los espacios administrativos o gubernamentales. Entonces, el libro ofrece varios temas, desde la corrupción, el género, el derecho penal, cómo fortalecerlos desde el ámbito legislativo, los delitos de corrupción, donde aquí hay un tema muy interesante que es el de la maestra Leonor, y seguramente ella podrá profundizar al respecto sobre los delitos de corrupción donde el cuerpo de la mujer es la moneda de pago. Entonces, ahí ya toca un aspecto crucial, ¿no? Crucial, porque ahí pues no se pone en evidencia el cuerpo, porque ahí es la corporalidad de la mujer con relación al tema de la corrupción, ¿no? No se pone en cuestionamiento a los hombres, se pone en cuestionamiento el cuerpo de las mujeres. La sextorsión también es otro de los temas, las carencias y los derechos vinculados entre la desigualdad económica y de género, el Estado de Derecho y ética y política feminista, que es el tema que yo abordo, y pues finalmente pues la pregunta si esto es una lucha exclusiva de las mujeres, y pues yo estaría diciendo que es una lucha de toda la ciudadanía, mujeres y hombres. Destacar que es un libro interinstitucional en donde participan mujeres inteligentes y reconocida su experiencia tanto en el ámbito público como privado y social, tanto en academia como activistas, como integrantes de organizaciones públicas y privadas, en donde a lo largo de su vida profesional han impulsado la perspectiva de género en el combate a la corrupción y que además a través de su activismo han incidido tanto de manera teórica como práctica en las políticas públicas y privadas que combaten este deleznable fenómeno, pero siempre con perspectiva de género y considerando siempre el impacto diferenciado de la violación de los derechos humanos en las mujeres en virtud de este fenómeno. Esperar un análisis profundo, un análisis desde perspectivas diferentes, un análisis de mujeres que viven y han trabajado en estas temáticas y que además de manera cotidiana estamos reflexionando sobre los temas de igualdad, de desigualdad, de corrupción, de combate a la corrupción, y por eso creo que lo que pueden esperar es un libro muy rico, porque es un libro donde participan mujeres de diversos ámbitos, desde el ámbito académico, mujeres en el sector público, mujeres que están, por supuesto, también en el sector privado, y entonces es un libro con una enorme riqueza de visiones que amplía además el panorama sobre el fenómeno de la corrupción y de la igualdad, de la necesaria igualdad y de las desigualdades que se viven. Incluso esto que se comentaba, la importancia también de evidenciar fenómenos brutales como es el uso el intento también de que el cuerpo de las mujeres sea usado como una moneda de cambio. Todo este tipo de cuestiones las vamos a encontrar en este libro, en un panorama muy plural, en un panorama diverso, pero escrito por mujeres, para hombres y para mujeres que busquen transformar nuestra realidad, que busquen además
trabajar de manera diferente y analizar de manera diferente el tema de la corrupción, entendiendo que nos afecta de manera diferenciada también a hombres y a mujeres, y que la desigualdad, las desigualdades, la desigualdad de género, las desigualdades económicas, están también en el centro de lo que se tiene que estudiar para hacer transformaciones y cambios. Creo que deben esperar un libro innovador, un libro muy fresco y un libro además muy plural. El libro es una aportación importante, muy significativa para diversos sectores, para el sector dentro del área legislativa, dentro de la administración pública, dentro de la academia, y también tiene una característica particular, es un libro multidisciplinario, porque pues tenemos el área del derecho, tenemos la administración pública, tenemos a las economistas, la maestra Claudia Corici, que coordina esta magnífica obra, pues tiene un perfil economista. Entonces, los perfiles son amplios, son diversos, son perfiles muy serios desde las experiencias también administrativas y también desde las experiencias legislativas, porque aquí también tenemos legisladoras, algunas pues que ya han concluido su cargo, y también tenemos la mirada de las magistradas y también la mirada femenina, en términos de femenino del entorno de las mujeres, que también combaten y combatimos la corrupción, es muy importante. Entonces, lo que pueden y van a recibir las y los lectores de esta obra es un libro con una amplia visión feminista, así yo lo aprecio, con un compromiso desde esa óptica y con una experiencia en todos los terrenos de quienes en él contribuimos para darlo a conocer al público que está ávido de estos temas. Es un libro muy interesante que analiza de una manera distinta el fenómeno de corrupción y su impacto en las mujeres, pero que además está escrito por especialistas que han ejecutado a lo largo de su carrera diversos programas y políticas con este enfoque de género. Esa experiencia de suyo ya es una riqueza muy importante aportada al libro, pues no nada más se trata de combatir la corrupción, sino de combatir la corrupción con una base de desigualdad social por razón de género. Hay datos, hay propuestas serias y además se analiza este fenómeno desde ópticas interdisciplinarias y plurales, como ya se ha dicho, pero siempre con un objetivo puntual: combatir el efecto que de mayor manera golpea a las mujeres en la vida pública y privada del país. Pienso además que la riqueza de cada una de las mujeres que participamos en este libro, la experiencia de cada una, los roles que cada una hemos desempeñado en nuestras vidas, hacen por demás que este libro sea tomado con mucha seriedad, pues va a tener todos estos enfoques y finalmente, pues contiene de suyo un estudio de impacto en relación con la política anticorrupción, con propuestas muy concretas que, de ser retomadas por todos los sectores de la sociedad de manera seria para analizar su pertinencia, estamos seguras que van a poder tener aportaciones en el sector académico, por supuesto en el sector público, evidentemente también dentro de la sociedad civil y también en el ámbito de la empresa. Es muy importante que no nada más se lea como una cuestión teórica este libro, sino que se rescate, por supuesto, independientemente de todo lo que aquí comentamos, las propuestas puntuales que cada una hacemos para que el efecto diferenciado en la mujer se vaya matizando. Definiría como innovador, como necesario y como feminista. Que ustedes pues tienen en sus manos, si ya lo adquirieron y si están por conocerlo, pues ustedes tienen un libro indispensable, un libro con un corte responsable en términos de análisis y también un libro con un fuerte compromiso ético feminista. Un libro por demás honesto, con datos y con propuestas.
ellas estamos muy contentas de tener este libro, de poder haber conjuntado estas experiencias, de haber coordinado este trabajo. A mí en lo personal me da muchísima satisfacción y creo que será un libro que siente un precedente, un antes y un después en lo que puede ser política pública, legislación, y por supuesto que los invito a que puedan adentrarse y leer este libro, Mujeres y Anticorrupción, esta obra colectiva de Tirando Blanche. Agradecer muchísimo pues la oportunidad de invitar al público, a la ciudadanía, a las personas interesadas en los temas que deberíamos de ser toda la población, para que conozcan esta obra Género y Anticorrupción. Es una obra colectiva con, como ya lo he mencionado, con un alto compromiso desde diferentes ámbitos, de una calidad académica inigualable, y con las experiencias de mujeres que han participado en diferentes sectores de la sociedad y del trabajo gubernamental y del trabajo académico. Entonces, las y los invitamos a conocer Género y Anticorrupción, coordinado por la maestra Claudia Corichi García y editado por Tirando Blanche. Muchas gracias por escucharnos y por seguirnos en las redes sociales, y sin duda por acompañarnos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Mi primer agradecimiento es hacia Claudia por haberme honrado con la invitación a participar con mujeres a las que admiro, muchas de ellas además a las que quiero y con las que hemos compartido un activismo constante desde hace décadas. Y además de agradecer esa historia que nos une, por supuesto agradecer el trabajo tan serio que hemos desempeñado cada una en nuestra vida, en los roles que nos ha tocado tener, pero el compromiso para poder generar de manera conjunta este libro, que estoy segura, como bien dice Claudia, va a ser un antes y un después para analizar el tema. Pero no puedo dejar de agradecer a las personas que se interesan en el tema. El simple hecho de que haya personas interesadas en diferenciar por razón de género el tema anticorrupción ya es algo que tenemos que aplaudir. Pero además de interesarse en el tema, tienen que interesarse en comprar el libro, en leerlo y sobre todo aplicarlo. De nada sirve que tengamos un libro súper leído, inclusive con notas, subrayado, post-its, como solamos cada quien leer los libros, si no se aplica en nuestra vida diaria. Lo que yo más deseo para este libro es que tenga una aplicación en la vida diaria de cada una de las personas que lo lean, incluyendo el ámbito familiar, nuestro ámbito vecinal, el ámbito académico en el que participemos en nuestros respectivos trabajos y por supuesto también en personas a las que queremos y convivimos todos los días, como pueden ser nuestras amigas, nuestros amigos, nuestras familias. Que si estamos viendo a lo mejor un chiste sexista o algún hermano, algún amigo que les llegan este tipo de mensajes sexistas en sus celulares y que además se ríen de él, pues señalar que ahí empieza la sextorsión, por esos sesgos y por esos estereotipos de género que nos son impuestas a las mujeres, y desde ahí empezar a deconstruir en nuestra vida cotidiana, en lo individual. Pero por supuesto, a nivel colectivo e institucional, yo deseo que algunas de las propuestas que cada una de nosotras hicimos se lleven a una realidad, y por supuesto que estoy segura, hablo por todas, estaremos impulsando que esas propuestas estén en cada uno de los ámbitos que nos correspondan.